Dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto le dice el Señor a todos aquellos que serán arrojados al fuego del infierno. Dice que cuando venga el Señor en su venida a pedir cuenta por todo lo que se hizo, y dice que les dirá: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? El fuego del infierno no fue hecho para el hombre, porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, no para que se perdiere. Y de hecho no hizo a ninguno de su creación para que se perdiere, ni aún al que pecó y fue llamado luego Satanás, porque no era este su nombre, sino que era Luzbel, sino que el hombre buscó su propia perdición, y a partir de su propia perdición, entonces el Señor con su ira encendió el infierno, porque dice: fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes, de modo que el pecado, la rebeldía, hizo que la ira de Dios se encendiera, porque la justicia divina se enoja y se ira contra el pecado. Es algo que automáticamente está en la verdad, en la justicia de Dios, en su santidad, que no puede ser de otro modo. Y dice que en su ira se encendió fuego, y ese fuego dice que arderá hasta las profundidades del Seol, de modo que lo que provocó el fuego del infierno fue el pecado de Luzbel en aquel momento, y lo que provocó el fuego del infierno fue que eso produjera la ira de Dios, y la ira de Dios fue lo que hizo el infierno, no para el hombre, sino para el ser que primeramente pecó, que fue el diablo con todos sus ángeles que lo siguieron. Y por eso es que el infierno fue creado. Este fuego nunca se apaga, este fuego nunca cesa, este fuego nunca deja de ser, porque así como Dios es eterno, la ira de Dios, la cual será apartada de él, irá con todos aquellos que pecaron contra él, y la ira de Dios nunca dejará de ser, así como nunca Dios deja de ser. Por eso el fuego del infierno es inextinguible totalmente, y no se compara a ningún fuego de la tierra, sino que es un fuego totalmente diferente, así como no se compara la luz de Dios con ninguna luz de la tierra, ni aun con la luz del sol, porque el sol es apenas un bombillo allí opaco en comparación con la verdadera luz de Dios que emana desde su trono en el reino de los cielos. Pero esa luz de Dios no quema como quema el sol, no es caliente como es caliente la luz del sol, sino que es una luz gloriosa, apacible, hermosa. Y así es también la ira de Dios, que es con todo, que va con todos aquellos que pecaron contra él. Dios no hizo ni la muerte, ni hizo el pecado, ni hizo el infierno para el hombre, ni hizo nada de lo negativo, sino que todo surgió desde la maldad del ser creado, que fue Satanás, y luego del hombre, porque muchos dicen que Dios no arroja las almas al infierno. Bien dicen, de cierto, Dios no arroja las almas al infierno, pero esto lo dicen para justificar y para justificar sus pecados y para decir que no existe ningún infierno. Sí lo existe, porque esta es la paga del pecado, el fuego del infierno, y es automáticamente que el hombre va allí por su pecado. No es que Dios arroje a nadie al infierno, sino que el hombre mismo escoge su camino, y la paga del pecado es muerte. En el mundo espiritual, automáticamente el pecado tiene que ser pagado, el pecado que haga el hombre tiene que ser pagado con el fuego del infierno, tiene que ser pagado en ese lugar, porque es el lugar para los condenados, porque ese lugar es el lugar para los que se rebeldizan contra Dios, es el lugar para los enemigos de Dios, es el lugar para todos aquellos que se oponen a la justicia de Dios, no porque Dios quiera que sea así, sino porque la justicia automáticamente tiene un oponente, y el oponente es el desamor a Dios, el oponente es la rebeldía, el oponente es la prepotencia y todo aquello que tiene que ver con el pecado, y esto automáticamente es lo que arroja al hombre al infierno. Por eso que el Señor dijo que no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, que temáis más bien a aquel que puede destruir al cuerpo y el alma llega al infierno. Y no es Dios el que arroja al hombre al infierno, sino que el pecado es el que arroja al hombre al infierno, y el pecado es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Dios no destruye el cuerpo y el alma en el infierno, porque el cuerpo y el alma pertenecen a Dios. Así dice el Señor: he aquí que todas las almas son mías, el alma que pecare morirá. Las almas son del Señor, y las almas son para ser apacentadas y edificadas conforme a su semejanza, para dar la imagen de Dios, para hacer resplandecer la luz de Dios a través de ellas, con todos sus
atributos, con todas sus virtudes, y siendo formados a la imagen del Señor. Y el alma no es para ser condenada, sino que toda alma es preciosa, pero se ha ennegrecido por el pecado. Y Dios no arroja al alma al infierno, sino que el alma misma busca su condenación, porque el amor de Dios va por encima de la maldad del hombre. Así dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y que la incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la maldad del hombre no puede anular el amor de Dios, no puede hacer disminuir el amor de Dios. El amor de Dios siempre se expresa para darlo a toda persona, para salvar, para edificar, para librar de la muerte, para librar del pecado, para librar del infierno. Pero el hombre busca su propia condena. El amor de Dios es por encima de toda la maldad del hombre, y la maldad del hombre no anula su amor. La maldad del hombre no anula su verdad. La maldad del hombre, su pecado, no anula su benignidad. De modo que cuando Dios extiende su misericordia a alguien, no está mirando su maldad, no está mirando lo que hace, porque su maldad, si él mira lo que la persona hace, no perdonaría a nadie, porque su maldad anularía su amor, y su amor es por encima de todas las cosas. Su amor es por encima de toda maldad. Así, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecen contra ella, de modo que el amor de Dios prevalece sobre las tinieblas, y las tinieblas no se levantan para anular el amor de Dios. Así, el Señor no es el que envía el alma al infierno, ni el Señor es el que castiga el alma en el infierno, ni Dios es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno, porque el cuerpo y el alma son de Dios, sino que el alma se extravía de Dios. Como dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, o sea, el alma buscó su propio camino, cada cual se apartó por su camino, cada cual siguió tras la muerte, cada cual siguió tras los pasos de la muerte, haciéndole caso al pecado, obedeciéndole al pecado, obedeciéndole a la injusticia, obedeciéndole a la maldad. Y así el hombre es el que se aparta de Dios, y el hombre, como se aparta del camino de Dios, él mismo va por su propio camino al infierno. No es Dios el que lo lleva, y no es Dios el que lo arroja allí, y no es Dios el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno, porque cuando el alma muere, el alma adquiere su cuerpo físico y tangible en el infierno, porque ya tiene un cuerpo físico que siente, que huele, que escucha, que tiene todos los sentidos agudizados, más que cuando el hombre está en el cuerpo en la tierra. Y el alma en el infierno es la que recibe todo el castigo, y el alma en el infierno se materializa, tiene un cuerpo tangible, tiene un cuerpo que es sustancia, y ese cuerpo recibe todos los tormentos. Pero no es Dios el que destruye esa alma, y no es Dios el que destruye ese cuerpo en el infierno, sino que el pecado es el que destruye esa alma y ese cuerpo en el infierno, porque estando en vida, el hombre que pecó y murió en sus pecados, Él fue el que hizo que su alma hiciera todo lo que el pecado dijere. Y el pecado es el que, estando en el cuerpo, el hombre destruye su alma y la hace distinta a la imagen de Dios. Es que el pecado es el que hace que el alma sea deformada. Y el alma es deformada de la imagen de Dios. El alma es deformada de la imagen preciosa del que la formó y del que la vino a restaurar y a edificar por Jesucristo. El alma es deformada por el pecado. Primero la deforma mientras el hombre está en el cuerpo, y luego la destruye en el infierno, y él es el que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Y el hombre lo que debe de hacer es temer a pecar, porque el pecado es aquel ser horripilante que lleva al alma al infierno, y el pecado es el ser que se levanta contra todo aquel hombre que se levanta en contra de la verdad de Dios y que se opone a la justicia de Dios, no porque Dios quiera que sea así, sino porque automáticamente la justicia tiene un enemigo, que es el pecado. La verdad, la vida, tiene un enemigo, que es la muerte. Ellas surgieron automáticamente desde que el hombre se rebeldizó, antes del hombre, desde que el ser creado se rebeldizó, y luego vino al hombre, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea que el pecado no estaba en la tierra. El pecado ya existía. ¿Por qué? Porque desde que Satanás se rebeldizó, ya entonces el pecado tuvo lugar en el universo, pero luego no tuvo lugar en el mundo, pero luego entró en el mundo por un hombre, por la rebeldía de un hombre. Entró en el mundo por un hombre. Así como entró en el mundo por un hombre, entró en el universo por un ser creado que fue Luzbel en aquel momento, y luego entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y siendo que entró en el mundo por un hombre y por el pecado
entró la muerte, entonces el hombre ganó aquella condenación. El hombre encendió el fuego del infierno para él. El hombre encendió la ira de Dios. La rebeldía del hombre encendió la ira de Dios. La desobediencia del hombre encendió la ira de Dios, pero su amor fue mayor que su desobediencia, su amor fue mayor que su rebeldía, e independientemente que estaba encendida la ira de Dios para todo hombre pecador, independientemente de eso, fue extendido su amor, fue extendido su misericordia, por lo cual dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Por tanto, no es Dios el que arroja al hombre al infierno, como muchos que tratan de defender de que se ensucia la palabra, dicen ellos, sobre todo los testigos de Jehová, y dicen que se ensucia la palabra porque cuando se habla del infierno ensucian la palabra le ensucia la injusticia. La palabra no es sucia, la palabra es limpia y pura, y la palabra habla de la existencia del infierno como lo opuesto a la verdad, como lo opuesto a la vida, como lo opuesto a la justicia, y la palabra habla de la existencia del infierno como algo automático. El infierno surge por la maldad, porque Dios no creó la maldad en el mundo, sino que el hombre hizo que la maldad fluyera, porque dice que por haberse multiplicado la maldad en el tiempo del fin, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Qué quiere decir? Que la maldad se multiplica. ¿Qué quiere decir? Que la maldad engendra maldad. ¿Qué quiere decir? Que la rebeldía, así como la maldad engendra maldad, así como la maldad se multiplica, quiere decir que la rebeldía engendra maldad. La desobediencia engendra maldad. El desamor, el egocentrismo, el egoísmo, la jactancia, la arrogancia, la prepotencia, como todo aquello que entró en el corazón del diablo en aquel momento, engendra maldad. Esto engendró la muerte, esto engendró el infierno, esto engendró toda la tentación, porque allí vino la tentación para tentar a los demás ángeles y luego para tentar al hombre en la tierra. Esto fue lo que engendró el mal. Por eso es que dice que Satanás es el padre de la mentira, porque él peca desde el principio, porque no hay verdad en él, que cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo que él engendró la mentira. La mentira no vino porque Dios haya dicho, mentira, ve a la tierra, no, sino porque la mentira vino porque el que ejecutó la maldad en el principio engendró la mentira, y por eso es que él es el padre de la mentira, y siendo que él es el padre de la mentira, él es el tentador y el padre de la tentación, el padre de la injusticia, el padre de la enemistad con Dios, el padre del desamor, él es el padre del egoísmo, de la envidia, del celo, de la contienda, porque de él salió todo mal, y habiendo salido todo mal, entonces fluyó el pecado, fluyó la muerte, fluyó el infierno, y entonces entró en el mundo todo esto. Por eso entró en el mundo todo esto, porque el hombre le dio lugar. Dios no creó nada de eso, sino que esto existe automáticamente, y aquello en ninguna manera puede ensuciar la palabra de Dios, sino que es la verdad de todas las cosas, es la ciencia de las escrituras, es la ciencia de la verdad en el mundo espiritual, porque todo lo que se opone a Dios debe de merecer su castigo. Y como Dios creó el universo limpio, puro, creó todas las cosas puras, creó el cielo, creó la tierra con toda pureza, con toda integridad, dice que en el final él dará su justo castigo al pecado, él dará su justo castigo a la muerte, él dará su justo castigo al diablo, y dice que el mismo infierno y la misma muerte serán arrojadas al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y allí serán por los siglos de los siglos, a distancias infinitas y eternas de Dios y de todos los redimidos, porque ya entonces dejará de existir el pecado, dejará de existir la maldad, habiendo Dios limpiado todo a través del tiempo de la vida en la tierra, a través de la edificación del hombre por Jesucristo, y el Espíritu Santo que edifica al hombre por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo que guía al hombre, que enseña al hombre, que lo crea conforme a la imagen, que lo edifica y lo restaura conforme a la imagen del que lo creó, imagen que se perdió por el pecado, imagen que se perdió por la desobediencia, imagen que se perdió por la rebeldía. Pero mientras esto acontezca, el pecado debe de permanecer en el mundo, la muerte debe de permanecer en el mundo, para probarlos a todos, para que ya no exista más ninguna rebeldía, para que vayan los que verdaderamente han sido probados en la vida al cielo, para que entren en la eternidad los que han sido probados en la tierra, como dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, de modo que serán bienaventurados todos los que soportan la tentación y nunca más podrán pecar. Entonces Dios dará a cada cual cuerpo
inmortal, cuerpo glorificado. Pero mientras tanto esto acontece, el pecado debe de estar en la tierra. Mientras tanto esto acontece, la tentación debe de estar en la tierra y la muerte debe de tomar los suyos. No porque Dios lo quiera, sino que esto es necesario para que la justicia ya no tenga por la eternidad más oponente, para que el amor de Dios ya no tenga por la eternidad más oponente, para que la verdad de Dios ya no tenga por la eternidad más oponente. De lo contrario, seguirían levantándose oponentes como se levantó Luzbel en aquel momento, y fue el oponente que destruyó a todos los ángeles que pecaron contra él, y fue el oponente que destruyó al ser humano, al hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios, para arrojarlo al infierno con sus mentiras. Pero entre tanto que esto acontece, debe de existir el pecado, la muerte, el infierno, la tentación. ¿Para qué? Para que los que verdaderamente van a la eternidad vayan con corazones puros y limpios, habiendo sido aprobados y habiendo entonces recibido el galardón meritorio de que ya nunca pecarán, y el cuerpo meritorio inmortal, y el cuerpo que jamás y nunca ya podrá pecar. Por eso es que dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. ¿Qué quiere decir? La sanguijuela, la cual es la muerte, tiene un aguijón, porque el aguijón de la muerte es el pecado. De modo que la sanguijuela es la muerte y el aguijón es el pecado. Esta es una de sus hijas, la cual le dice: dame almas, dame las personas, porque la muerte hace su trabajo de atrapar. Y esta es la muerte espiritual, es la muerte que lleva a la condenación eterna, es la muerte que aparta al hombre de la gloria de Dios, es la muerte que aparta al hombre de la felicidad eterna en la luz eterna de Dios. Esta muerte es la que tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Uno es el pecado, el otro es la tentación, porque la tentación es la que lleva al hombre al pecado, y el pecado es lo que lleva al hombre a la muerte. Así que dice la Escritura que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Primero es tentado cuando de sus propias concupiscencias ha atraído y seducido. Y la concupiscencia, habiendo concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De modo que a la muerte lo preceden dos personajes. Uno es la tentación y el otro es el pecado. Y luego entonces viene la muerte del alma. Luego el hombre va muerto en sus pecados y no tiene vida con Dios, porque en el cielo no entra ninguna cosa inmunda ni que haga abominación y mentira. En el cielo no entra ninguna cosa que se oponga a la justicia. En el cielo no entra ninguna cosa que no ame el corazón de Dios y que no ama a su prójimo como a sí mismo. En el cielo no entra ninguna cosa que haga mentira, que haga abominación, que haga hechicería. En el cielo no entra ninguna cosa que codicie las cosas del mundo. En el cielo no entra ninguna cosa que haga injusticia, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que son los que tienen la imagen de Jesucristo, que son los que han creído en Jesucristo y han sido transformados por Él, que son los que renunciaron al pecado, los que renunciaron al mundo y a la muerte. Y siendo que en el cielo no entra ninguna de estas cosas, cuando la muerte hace pecar al hombre, la muerte lleva al infierno al hombre, porque ella es la que lleva al infierno al hombre. Y si el hombre no entra en el cielo habiendo hecho pecado, es porque es excluido de la vida. Si no entra en el cielo, es excluido de la luz de Dios, es excluido de la felicidad eterna, porque entró en la oscuridad y amó la oscuridad, amó la mentira, amó el pecado. El pecado seduce al hombre y luego lo lleva a la muerte, primero por la tentación, y la tentación viene por el deseo del corazón. El deseo del corazón del hombre lo mata, porque él hace que la tentación pueda tener victoria en él, y la tentación entonces hace que el pecado pueda tener victoria en el hombre, y esto hace que la muerte entonces venga al hombre, y la muerte es ya el lugar del hombre en el infierno, aunque Dios lo puede rescatar de esa muerte si el hombre se arrepiente, no porque pecó burlándose de Dios, sino porque pecó involuntariamente, no voluntariamente e ignorantemente, sino que si el hombre se arrepiente, entonces alcanza misericordia y alcanza perdón de Dios. Dios no hizo la muerte, Dios no hizo allí el pecado, Dios no hizo ninguna de estas cosas fluyeron, y el infierno es la misma ira de Dios. El pecado está en el mundo, el cual emerge del mar, porque dice que el mar es rebelde, así como dice que cuando Dios hizo al mar, le dijo
hasta aquí llegarás, y hasta aquí, y de allí no pasará el orgullo de tus olas. De modo que el mar se enorgulleció, de modo que el mar, como algo sustancioso en la tierra, no como un ser creado con un corazón como los ángeles, como el hombre, se enorgulleció. Y el mar que se enorgulleció es el representante de la rebeldía. Por eso en la nueva ciudad de Jerusalén dice que no hay mar, porque cuando Juan la ve, dice que no había en ella mar. Quiere decir que el mar en su rebeldía será desechado, el mar en su rebeldía será excluido de la eternidad, porque el mar fue el que se rebeldizó. Y dice que en el fondo del mar está un ser llamado Leviatán. Dice que él es rey sobre todos los soberbios. Dice que él menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Y dice que contra él nada puede, que él estima toda arma de guerra como hojarasca, las estima como paja, y que debajo de él se enciende lumbre. Dice que en el medio del mar se enciende lumbre, que los estornudos hacen que se encienda, fuego, hace que se encienda lumbre, y que nadie puede con él, porque él representa el pecado. Él es el pecado que emerge de la rebeldía, que es el mar, y el mar representa a la multitud del hombre nacido de Adán. El mar representa a la multitud que se rebeliza contra Dios. El mar representa a la multitud que ama su propia justicia y que ama su propio corazón, no el de Dios, porque entiende por sí mismo lo recto, lo justo, lo verdadero, todo lo cual es errado y viene de las mentiras del diablo. Y este Leviatán es el mismo pecado que dice que Dios destruirá, que dice que él destruirá con su espada grande, fuerte y aguda al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, porque este dragón representa literalmente al pecado. Este dragón es rey sobre todos los soberbios. Dice que los fuertes tienen temor de él, y que por causa del desaliento y por causa del desfallecimiento hacen por purificarse. Estos fuertes que hacen por purificarse son los fuertes del Señor, son los fuertes en espíritu, porque nadie hace por purificarse si no le teme a Dios. Nadie hace por purificarse si no ama a Dios. Nadie hace por purificarse si aborrece el pecado. Nadie hace por purificarse si no quiere pecar. El que hace por purificarse es que tiene temor de Dios, es el que ama el cielo. Es el que entiende que la muerte del alma es la que duele eternamente, como dijo el Señor, que no le temas a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar, sino que más bien le temas que el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estos que hacen por purificarse, que son los fuertes del Señor, porque son los que se hacen débiles para que Dios los fortalezca espiritualmente. Estos que vencen a las tinieblas, estos hacen por purificarse, y estos saben que si se apartan del Señor, estos saben que si desobedecen a Dios, estos saben que si no se humillan ante Dios, el pecado los vence. No se trata de tenerle miedo, se trata de entender que Él tiene poder sobre todo soberbio, que Él tiene poder sobre todo altivo. ¿Quién es el soberbio? ¿Quién es el altivo? Aquel que se cree fuerte para ser justo, aquel que se cree fuerte para agradar a Dios, aquel que se cree que tiene sabiduría y que tiene inteligencia, porque el pecado es todas estas cosas: la sabiduría, la arrogancia, la prepotencia, el creerse sabio, el creerse inteligente, el creerse fuerte, la presunción. Todo esto es pecado, y todo esto arroja al hombre al infierno, y sobre todo esto se levanta Leviatán. Por eso es que dice el Señor que Él es rey sobre todo lo soberbio. Él menosprecia toda cosa alta, Él menosprecia todo altivo, y por eso también que dice que cuando se enciende con la ira de Dios el fuego del infierno, dice que abrazará los fundamentos de los montes, porque los montes son aquellos que se creen poderosos y que se enaltecen a sí mismos y crean sus propias teorías para reinar en la tierra, sea espiritualmente, sea políticamente, sea de la forma que sea, porque todo emerge del pecado, y esta altivez emerge del pecado. Por eso es que cuando Cristo viene, dice: bájese todo monte y collado, y álcese todo valle. Bájese todo monte y collado. ¿Qué quiere decir? Que bájese la altivez, porque si se somete a Dios el hombre, si se somete a Cristo, aquel que recibe su palabra, si se humilla ante Él, se bajará su altivez, se bajará su ánimo
ánimo de grandeza, se bajará su prepotencia y su presunción de creerse que es fuerte, de creerse que es sabio, de creerse que es inteligente. Todo esto emerge del pecado. Por eso es que el pecado dice cuando se describe del Leviatán, que él es como el amanecer, que él es allí como el alba, que se enciende el alba. ¿Por qué? Porque aparenta ser bueno, como el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, que cuando Eva lo vio que era árbol agradable a la vista, y árbol bueno para comer, y agradable a la vista, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque él es tan fuerte que se muestra como bueno. Él es tan fuerte para el mal, para arrastrar a las personas al mal, que se muestra como apacible, que se muestra como benigno, que se muestra como de felicidad. Y los hombres lo buscan porque buscan la felicidad de ellos mismos, no la del cielo, no la eterna, no la que Dios les tiene preparada, la cual es insondable, la cual es indecible, la cual no hay palabras que la pueda describir, cuya felicidad es infinita, cuya felicidad siempre va en crecimiento y no hay mancha de pecado en ella, no hay ningún tipo de maldad en ella, en aquella felicidad no hay remordimiento, no hay odio, no hay rencor, no hay aburrimiento, como los hombres buscan felicidad a través del pecado en la tierra. Pero sin embargo, cuando se ven solos, se ven abatidos, agobiados, se ven afligidos, y cuando se ven allí con dificultades y con necesidades, se ven tentados a hacer el mal, y cuando se les hace un mal, sienten remordimiento, sienten rencor, y todas estas cosas hacen infeliz al alma, pero el alma no lo entiende y va con toda aquella infelicidad al infierno, porque esto se lo da el pecado, que los hace creer que hay una supuesta felicidad en el corazón del hombre que es nacido de carne y de sangre, y que hay una supuesta felicidad en la sabiduría y en la inteligencia del hombre. Este es el Leviatán, este es el que destruye al hombre, este es el que destruye al mundo, este es el que destruye las almas, este es el que lleva las almas al infierno, y estos emergen por la rebeldía. Dios no hizo nada de esto. Dios hizo la vida, Dios hizo la luz, Dios hizo la felicidad, porque Él es la eternidad, Él es la vida. Dios hizo todo lo bueno, pero lo malo emerge de la rebeldía del ser creado, primero de Luzbel y luego del hombre, cuando le creyó al diablo. Por eso es que la paga del pecado es muerte. No que el hombre tenga que pagarle a Dios, sino que el hombre tendrá que pagar a la justicia por su pecado. El hombre tendrá que pagar justamente por su pecado, porque así es que lo determina la justicia, porque la justicia de Dios emerge automáticamente. La justicia de Dios fluye automáticamente. La justicia de Dios no puede ser quebrantada, y lo que apaciguó la justicia, lo que apaciguó la ira, para que el hombre no fuera arrojado al infierno en su pecado, fue la misericordia. Por eso dice que la justicia y la paz se besaron, que quiere decir que la misericordia alcanzó al hombre, y la misericordia le detuvo la mano a la justicia para no ejecutar su sentencia sobre el hombre. La misericordia de Dios detuvo la mano para que no fuera ejecutada la sentencia, para que no fuera ejecutado lo recto, lo justo, lo que merecía el hombre por su pecado. Y la misericordia de Dios es extendida sobre todos aquellos que son tentados por el mal, y Dios tiene cuidado de todos para librarlos de la muerte eterna. Dios entonces envía su cuidado a la tierra para librarlos de la destrucción del maligno, para librarlos de la destrucción del pecado, enviándole su palabra a tiempo y en fuera de tiempo, enviándole su verdad, enviándole su consolación, enviándole la esperanza bienaventurada de la vida eterna, dándosela al corazón para que ame lo eterno, para que entienda la felicidad eterna que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman, que es más que lo que el hombre puede buscar en la tierra. Esta es la misericordia, la cual se manifestó en Cristo, la cual fue allí expresada en la cruz, y allí, mirando a Cristo en la cruz, es que se puede ver la bondad de Dios, porque allí se puede ver al pecado crucificando al ser santo y puro y justo, que creó todas las cosas y que creó la felicidad para el ser que Él creó, tanto ángeles como hombres. Allí se puede ver al ser santo y justo y puro siendo crucificado por causa del hombre injustamente. Allí se puede ver entonces la agresividad, la maldad, lo oscuro del pecado. Se puede mirar viendo a Cristo clavado en la cruz. Es
hombre que mira esto entiende la bondad, la benignidad y entiende que Dios no creó nada de esto, sino que esto emerge por la misma acción del ser creado, por la misma rebeldía del ser creado, lo cual es justo, lo cual es la verdad de la justicia de Dios, lo cual es la verdad de lo que debe acontecer en el mundo espiritual. El que entiende esto lo comprende y entiende que la benignidad y la misericordia de Dios no tiene que ver con que no existe el infierno, sino que la verdad y la misericordia de Dios tiene que ver con que Dios envíe su misericordia al creyente, al ser humano, al hombre, para librarlo de la maldad que existe y que emergió de la rebeldía, que emergió de la desobediencia, que emergió de la contraposición con la justicia y contra la verdad de Dios. Pero el que no entiende esto dice que no hay infierno, el que no entiende esto dice que no hay condenación eterna, el que no entiende esto dice que Dios no es malo para enviar a nadie al infierno, y ciertamente Dios no es malo, sino que la maldad la lleva el hombre y la maldad se la pone el pecado en su corazón. La bondad de Dios está en librar al hombre de la existencia del lugar en todas estas cosas que existen realmente, de librar al hombre del lugar de la condenación eterna, de librar al hombre por su merecimiento de todas aquellas cosas que condenarán su alma eternamente y para siempre, que por millones y millones y millones y millones infinitos de siglos eternos sin cesar siempre será condenado y siempre irá en continua desgracia por los siglos, como Dios no lo creó y para lo que Dios no lo creó, en un tormento que no se puede describir con palabra humana. Esto es real y esto es tangible porque Dios hizo las cosas eternas. Dios hizo tanto a los ángeles como al hombre, los hizo eternos, y al hombre lo hizo a su imagen y a su semejanza. Hizo al hombre conforme a su corazón, y el hombre que se perdió lo vino a rescatar de esa muerte. Estas cosas existen por merecimiento propio. Por eso es que el Señor dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, para hacerle entender al hombre que Dios no quiere al hombre allí, para hacerle comprender que no es su voluntad que ninguno vaya allí, para hacerle comprender que aquel lugar es terrible por los siglos y que aquel lugar es lo peor que el hombre puede alcanzar, pero el hombre, por el pecado, por la complacencia del cuerpo, por la complacencia de la carne, por el deseo del cuerpo, por el deseo de mentir, por el deseo de hablar vanidades, por el deseo del amor por el mundo, porque el mundo fue entregado al diablo y así engaña a través de las cosas que él pone en el mundo a todo ser humano, haciéndolo olvidarse de la misericordia eterna, de la felicidad eterna que Dios prepara, y por el amor por fornicar, por el amor por violentar la ley de Dios, por el amor por el comer y por el beber desenfrenadamente, por el amor por lo vano, por el amor por la injusticia, el hombre se carga de pecado y sigue al pecado que destruye al alma, y sigue aquel que hace que el hombre piense que aquello es bueno y que el hombre se contente con aquello y que el hombre se deleite con aquello, y él es el que engaña al ser humano, él es el que lo lleva a la muerte, él es el que lo lleva a la desgracia eterna, él es el que lo lleva a la condenación eterna, y el hombre tendrá que pagar por todos sus pecados, repitiéndolos en tortura, repitiéndolos en tormento y atormentándole su propia conciencia como un gusano que roe su conciencia de todo aquello que hizo, haciéndole entender cómo se perdió la felicidad eterna, cómo se perdió el cielo eterno que Dios creó para él, cómo se perdió la gloria eterna que Dios creó para él, y fue al lugar que Dios creó para Satanás y para su demonio en su ira. En su ira se encendió aquello, no para el hombre, en su ira se encendió aquello para aquellos que estando en un cuerpo glorioso, que estando en un lugar eterno, en un lugar infinito, en un lugar majestuoso, lleno de felicidad, donde no había maldad, se rebeldizaron contra Dios porque no había excusa para rebeldizarse, no había excusa para lo que hicieron, y por eso es que el Señor no envía a Cristo, por eso es que Dios no viene en Jesucristo por los ángeles, sino que se levantó para salvar a la descendencia de Abraham, se levantó para salvar a la descendencia de los que fueron engañados en una tierra en la cual entró el diablo para engañar al hombre, se levantó y vino para salvar al hombre por el que hizo a su imagen y a su semejanza, y por él murió, y así entonces el Señor manifiesta su misericordia por encima de la maldad de la muerte, por encima de la maldad del pecado. Esto no excluye la existencia de esas cosas, la existencia de esas cosas es justa, porque así emerge todo en el mundo espiritual. Las cosas en el mundo espiritual emergen automáticamente conforme a la justicia divina, conforme a la justicia verdadera. Otra cosa es injusticia, otra cosa es mentira.
Por eso es real la existencia del cielo, la existencia del infierno, la existencia del pecado, de la muerte, la existencia de la tentación del Hades y de todas estas cosas que emergen por la rebeldía, que emergen por la maldad. Y Dios no quiere al hombre allí, sino que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y que llegue al conocimiento de la verdad. Pero por amor al pecado, el hombre pierde el amor por Dios. Por amor a la tierra y por amor al deseo de su cuerpo y por amor a complacer su cuerpo en todas las vanidades y en todas las injusticias, el hombre pierde la felicidad eterna en un cuerpo inmortal, glorificado, que Dios ha preparado eternamente para aquellos que lo aman. Los que lo aman escapan, y los que lo aman entienden la verdad de la existencia de todas estas cosas y escapan para recibir la verdad, la felicidad eterna que Dios tiene preparado para ellos, la cual es infinita y cada vez va creciendo y cada vez va en aumento, porque Dios es infinito y nunca deja de ser su felicidad y nunca deja de ser su gloria, y su luz nunca deja de crecer. Esto solo lo recibirán los que lo reciben como Salvador y los que se niegan a todo por Cristo, pero el resto dice que será excluido de la gloria de Dios y de la gloria de su poder. Será excluido de su presencia, de la gloria de su poder, por no obedecer al Evangelio de Jesucristo, por no buscar el amor de Dios, sino por buscar el amor y la complacencia por el pecado. Gloria a Dios.